¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El día de hoy vamos a meditar el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. No juzguéis para no ser juzgados, porque seréis juzgados con el juicio con que juzguéis, y seréis medidos con la medida con que midáis. ¿Cómo eres capaz de mirar la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en el tuyo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brizna del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este Evangelio el Señor es muy fuerte con lo que nos dice, con lo que nos quiere enseñar en estos versículos, en este pasaje bíblico. Y cuando hablamos del tema del juicio, pues es un tema bastante amplio. No podemos reparar en una u otra cosita. Sin embargo, en la enseñanza de la Escritura está algo que se llama la analogía de la fe, es decir, darle un sentido completo a lo que quiere decir, lo que pues nos quiere decir el Señor. En este caso habla acerca del juicio. ¿Qué es realmente el sentido global, el sentido completo de esto que nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados? Porque pasa que muchas veces tomamos solo este pedacito para tratar de justificar muchas de las cosas en las que podemos caer o muchas personas que cometen actos que están mal, caen en pecado y para justificarse o para no recibir una corrección, se justifican en este pedacito, ¿no? No juzguéis y no seréis juzgados. Entonces, hay que tener el sentido completo de lo que nos quiere decir el Señor. Y cuando nos dice no juzguéis, no nos dice que no juzguemos en absoluto, que no juzguemos nada ni a nadie en absoluto. Entonces, hablando de esta analogía, tenemos que ver, por ejemplo, en Juan capítulo 7, que nos dice, no juzguéis según la apariencia, sino un justo juicio. Entonces, no nos está diciendo que no juzguemos, sino que no lo hagamos de manera superficial, que no lo hagamos a nuestra manera, a nuestro criterio. Entonces, podríamos hacernos la pregunta, ¿se puede o no se puede juzgar? Y hay que tener dos puntos muy claritos. El primero, el ser humano utiliza el juicio, ¿no es cierto?, la fuerza de su inteligencia y de su voluntad y determina un juicio, ¿no? Ve lo que está bien y lo que está mal para poderlo realizar en un futuro. Entonces, juzgar es afirmar algo de manera categórica y siempre lo hacemos en el transcurso de nuestro día a día. Por ejemplo, podemos decidir despertarnos e ir a trabajar o no. ¿Y qué es lo que optamos por hacer? Ir a trabajar o estudiar. Pero emitimos un juicio porque empezamos a discernir qué es lo mejor para nosotros, qué es lo mejor para nuestra familia, qué es lo mejor, etc. Entonces, constantemente vamos emitiendo juicios en base al discernimiento que tenemos. Jesús nos enseña que hay, obviamente que todos tenemos conocimiento, pero nuestro conocimiento es limitado y no podemos juzgar todo y a todos. Dios es el único ser que conoce el corazón del hombre, que conoce su historia, que conoce su interior.
Entonces, a veces nosotros podemos ser muy ligeros y juzgar las acciones de una persona, pero es porque no la conocemos, porque no sabemos qué hay en su corazón, no sabemos su historia, no sabemos todo lo que hay detrás de esta persona y sí somos muy ligeros para juzgar y emitir un juicio. Sin embargo, yo no puedo hacerlo simplemente dejándome llevar por esa primera por esa primera situación, es lo primero que veo. No, yo no sé muchas su historia, yo no sé muchas cosas de él, pero también hay que ver cuando una cosa es por sí mala, digamos, un delito, evidentemente es malo a todas luces, a pesar de que esta persona pueda tener una historia que lo haya orillado a eso, de por sí el hecho es malo y la intención no cambia la objetividad del hecho. Si el hecho es malo y se acabó. Puedo tratar de entender sus motivos, pero eso no cambia que lo que haya hecho esté mal. Entonces, hay que también ser lo suficientemente humildes para reconocer cuando me he equivocado y mejorar o tratar de resarcirlo, etc. Bueno, la primera cosa entonces es esto, que todo el tiempo estamos juzgando, eh, obviamente estamos emitiendo juicios en base al discernimiento que podemos tener para tomar una decisión. Y lo segundo, que es muy importante, no podemos hablar de juicio si no hablamos también de la misericordia. Y la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Y es muy importante saber, como lo dice aquí el Señor, no juzguéis para no seréis juzgados, porque seréis juzgados con el juicio con el que juzguéis. Y nos habla también de la medida del juicio. Entonces, si uno juzga de manera muy apresurada y con mucha dureza, entonces no esperemos que a nosotros el Señor también nos dé muchos cariñitos, ¿no? Porque estamos juzgando, si Él nos da tanta misericordia cada vez que nos acercamos al sacramento de la confesión, si Él siempre tiene los brazos abiertos para nosotros, entonces nosotros deberíamos aprender de Él con esa misericordia y no juzgar con tanta dureza, sino tratar de entender, de ayudar y en lo mejor conocer la historia de esta persona para poderla ayudar. Dios siempre tiene la intención de perdonarnos, de ser misericordioso con nosotros, de darnos una oportunidad. Entonces, en este evangelio el Señor nos dice, sí, está bien juzgar, pero con misericordia. Que el objetivo no sea simplemente juzgar y anular a la persona, sino ayudarla. Entonces, aprendamos a discernir a la luz siempre del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Agradezcamos a la Virgen María por los frutos de esta lectio divina y que sea ella siempre quien nos ayude a mirar a las personas como ella lo haría. Y después de Dios, nadie como María.